Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Ya saben ustedes, viajando un poco en el tiempo a través de las calles de nuestro municipio, a través de nuestro adorado Motril, recorriendo palmo a palmo precisamente pues todas esas calles, todos esos monumentos y sobre todo las anécdotas y los datos históricos a recordar, gracias como siempre a la inestimable presencia en nuestro programa de don Manuel Domínguez, nuestro historiador y cronista oficial de Motril. Recuerden ustedes que hemos estado viajando en el tiempo en nuestro último programa en la calle Cementerio, una calle que ya recordarán, pues esa calle que nos llevaba antiguamente al Cerro del Toro, a la Nacla, de ahí también su nombre que se le llamara en su día pues camino del Cerro del Toro, Rambla del Cerro del Toro, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente una etapa de Motril un poco más contemporánea, nos vamos hasta el siglo XVIII, donde Motril ya crecía hacia arriba. Y lógicamente, camino del cementerio, así nos va a llevar precisamente esta calle, hasta nuestro cementerio de Motril, año 1834. Sí, la primera vez que se construye el cementerio aquí, en 1833-34, cuando se construye este camposanto. Originariamente el cementerio de Motril desde el siglo XVIII estaba en la parte trasera de la ermita del Carmen, en la calle San Roque y Rambla del Cementerio Viejo. Pero en 1833-34 se produce la primera epidemia de cólera que hay en España y también afecta a Motril. Decían que el cólera llega a Motril con unos soldados que vienen a Motril a recoger a los quintos de Motril, y son los soldados los que traen el cólera a Motril, y la epidemia de 1833-34 pues fue muy fuerte, primero porque los motrileños no habían pasado ninguna otra epidemia de cólera morbo asiático que por primera vez llegar a Motril y produjo una gran mortalidad. El cementerio del Carmen estaba muy cerca de la población, es decir, prácticamente a unos 400 metros de las últimas casas estaba el cementerio del Carmen, prácticamente rodeado de casas, y entonces los médicos que había en la Junta de Sanidad de aquella época, Félix de Federico y Pintor, que eran los dos médicos que había en la Junta de Sanidad, van a proponer que se traslade el cementerio del Carmen porque ya no había pues seguramente espacio físico para enterrar a todas las posibles víctimas de la epidemia del cólera que estuvieran en Motril. Y el ayuntamiento adquiere este solar para construir el cementerio, justo la Rambla del Cerro del Toro, la rambla cercana a la que después se va a convertir en Rambla de los Álamos, y poco más, es decir, que también es una especie de loma, está entre dos ramblas, y como en Motril es lo típico, se construye entero entre dos ramblas y se construye este primer cementerio, que no era más que un recinto de, como decía, de 2.000 metros cuadrados o 2.500 metros cuadrados aproximadamente, rodeado de tapias y ya está. Los cuatro marjales. Los cuatro marjales, es decir, curiosamente coincide con la historia de los cuatro marjales, 2.500 metros, 2.000 metros, cuatro marjales, es decir, prácticamente coincide con ese nombre que los motrileños le pusieron popularmente al cementerio, los cuatro marjales. La historia del cementerio es muy interesante y muy importante para las ciudades, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de cementerios, parece dar la impresión de que hablamos de algo macabro, negativo, pero en realidad lo que estamos hablando es de memoria histórica. Es decir, que evidentemente forma parte del patrimonio de la memoria, porque aquí en este cementerio, desde 1833 o 34 empezó a enterrarse motrileños y eso forma parte de la memoria. Es verdad que una memoria se pierde con el tiempo rápidamente, más en un cementerio como este que ha sido reutilizado constantemente, pues ha perdido mucho de la memoria, pero sí que es verdad que todavía los cementerios son lugares de memoria. Claro. Y lugares donde las ciudades se reconocen, es decir, uno cuando pasea por los patios del cementerio, y si tenemos algunos años ya empezamos a recordar gente y vemos gente y todavía quedan pues algunos enterramientos antiguos que nos recuerdan a otros personajes de la historia de Motril que vivieron en otra época y forman parte de ese patrimonio. Por eso hoy en día las políticas de conservación de los cementerios son políticas muy importantes, se le da mucha importancia a la conservación de la memoria, a la conservación de los cementerios que tenemos, y nosotros tenemos un cementerio que es importante. Motril es una ciudad importante, ¿no? Se ve la entrada justa de
del cementerio, un arco de medio punto realzado, es decir, está más alto de lo normal para construir este portón de entrada, y no hay más sección, más tema decorativo, absolutamente. La fachada muy austera, estaría de ladrillo, estaría encalada como está hoy en la actualidad. Quizás el color no crecería azulado, igual que se hacían en las casas antiguamente. Sí. En teoría tampoco ni siquiera ese cementerio romántico, porque no hay un gran elemento de romanticismo, ni cipreses, ni nada por el estilo. Buenos días. Buenos días. Ni hay cipreses, ni hay decoración típica de los cementerios románticos que se hacían. Es muy simple, es todo muy austero, muy simple. No hay una gran extensión, posiblemente tampoco los 4 marjales dieron para mucho más. Es decir, que indudablemente hicieron lo que pudieron, y Díaz de Losada, que además es el gran diseñador... Que también está aquí. También está enterrado aquí. El gran diseñador de la mayor parte de la obra del siglo XIX, gran parte de la familia Díaz de Losada, que eran maestros de obra y arquitectos posteriormente, son los que diseñan prácticamente y hacen casi todo igual. Atravesamos el patio 1 y vamos a entrar en el patio 2, donde nos decía Manolo que precisamente esta puerta de entrada, esta bóveda de entrada al patio 2, que es el patio, o sea, es realmente la primera parte, o sea, realmente el cementerio se empezó ahí en el patio 2, esta sería la puerta de entrada original. Esto debió ser la puerta de entrada original. Es verdad que debió algo modificarse cuando se construye el primer patio, cuando se amplía a partir de 1858 el primer patio, pero esta es la puerta original del cementerio. Claro, más tarde luego ya se hizo, claro, bueno, se hizo incluso es difícil de saber, pero aquí debió existir también alguna vivienda, algo aquí. Es decir, aquí lo que después se debió derribarse para construir la capilla o derribarse para ampliar el cementerio, pero esta es la entrada original al cementerio, que como decíamos eran los 4 marjales, 2.000 metros cuadrados, 2.100 metros cuadrados exactamente medía el patio inicial, y esta era la entrada original al cementerio. Esta es la primera construcción que se hace, que comentaba yo, que se hace cuando los médicos de la Junta de Sanidad de Motril, con la epidemia de cólera del año 33-34, deciden que hay que construir un cementerio nuevo, que ya no se puede mantener el cementerio del Carmen, que estaba en mitad de la población, y que lógicamente hay que construir un cementerio nuevo. Pero sí que tenemos algunos, por ejemplo, el de Villamantilla, el de los Burgos, Villamantilla, ¿no? Marqués de Villamantilla, ¿no? Marqués de Villamantilla, que fue todo un personaje, indudablemente, ¿no? Primero un revolucionario, fue un auténtico revolucionario de la burguesía liberal del siglo XIX, donde Villamantilla perteneció a los partidos progresistas y demócratas de la época, que ya eran complicados, y que estuvo siempre en la cresta de la ola, familia de los Burgos, y después llegó a ser todo un personaje ya en época de Alfonso XII. Fue uno de los que apoyaron la restauración en España que propone Cánovas en 1875, y indudablemente se le premia pues con el título de Marqués de Villamantilla, se le premia con siendo embajador de España en Estados Unidos. En aquella época no se decían embajadores, se decían ministros de España en Estados Unidos. Fue todo un personaje. Muere en Castelldefels y se le trae aquí, pero la tenía familia... casa principal, ¿no? En Madrid. Y Motril también, la Villamantilla, en la zona de Cruz Verde. En la plaza Cruz Verde, en la calle Carrera, ¿no? En la calle de la Carrera. Y la casa estuvo hasta que se derriba, pero Tuso estuvo casado pues con una mujer también de gran prestigio en Motril, doña Pilar de León y Gregorio, marquesa de Esquilache, ni más ni menos. La ¿no? marquesa de Esquilache, nada más y nada menos. Es decir, que este fue todo un personaje, el Antonio Mantilla de los Ríos y Burgos, ¿no?
Es decir, que fue... ¿Y la todo... marquesa de Esquilache por sí sola? Ya era un personaje la marquesa, Era personaje era un también, personaje, ¿no? la marquesa de Esquilache, ya estuvo muy relacionada con Motril en un tiempo, ¿no? Y la verdad es que ella decidió enterrarlo en Motril, ¿no? Su tierra natal, y es un personaje poco conocido en Motril, pero Sí, fue sí, un sí. gran personaje, a nivel no solo A motrileño, nivel, español, ¿no? nivel Fue nacional. a nivel nacional, un gran personaje, Montilla de Primer los Ríos. marqués de Villamartín. Primero, sí. Primer Es marqués de que Villamartín. Alfonso XII le premia que apoyara a Antonio Cánovas en la restauración. Cuando termina la Primera República, en 1873, Antonio Cánovas propone la restauración de la Casa de Borbón en España, porque en la Revolución de 1868 se había expulsado de España a Isabel II. Y en 1875 Cánovas consigue que se establezca en España de nuevo la dinastía de los Borbones, en la figura del príncipe Alfonso, que va a reinar con el nombre de Alfonso XII. Ese proceso se llama la restauración. Y es muy curioso porque aquí está enterrado también otro de los personajes de la familia Burgos, ni más ni menos que Palanco, don José Palanco y Don Romero. José Palanco. José Palanco y Romero, catedrático de Historia de España en la Universidad de Granada, diputado nacional por Izquierda Unida, por Izquierda Republicana en época de hazaña, alcalde de Granada, desgraciadamente fusilado en julio de 1936 por el ejército sublevado, porque perteneció al alcalde, y casado con una motrileña, con Lola Burgos, y lo entierran en Motril, muere en Granada, lo fusilan en Granada, en el cementerio de Granada, y muere, vamos, lo entierran en Motril. Todo un personaje. Si nosotros, hay un libro de Miguel Gómez Oliver, profesor catedrático de la Universidad de Granada, sobre este personaje, que si lo viéramos o leyéramos el libro de Miguel Gómez Oliver o viéramos la historia de don José Palanco Romero, nos quedaríamos asombrados del personaje tan importante que fue. Y en esta esquina, este mausoleo, esta capilla, también está enterrado otro de los personajes que no motrileño, pero sí que ha tenido muchísimas influencias en la historia educativa y cultural de Motril. Don Julio Rodríguez Martínez, un ministro de Educación en los años 70, principios de los 70, y gracias a él primero se intentó establecer la UNED en Motril, estamos hablando de principios de los 70, después la UNED llegó en el año 2000 o 2001, pero ya don Julio intentó y bueno, y nos podemos ver cómo durante su época se construye el Instituto Julio, que lleva su nombre hoy, Julio Rodríguez, y el Javier de Burgos, es decir, son los dos centros que desde su trayectoria ministerial y cultural y tal, y pues tuvo una gran influencia, incluso también tuvo una gran influencia en la creación del Centro de Cultura en Motril, que en aquella época también tuvo mucha importancia en la Asociación de Fomento para la Cultura en Motril. Don Julio pues tuvo una grandísima importancia, su muerte fue muy lamentada en Motril, porque además murió joven, y la verdad es que es todo un personaje que no podemos entender un poco la historia contemporánea de Motril desde el punto de vista de la cultura, de la educación en Motril, si no hacemos referencia a don Julio Rodríguez. Incluso en uno de estos nichos se enterraron, no hace mucho, las víctimas del polvorín. De la Iglesia Mayor, de 1938. De la Encarnación. Sí, aquí tiene la historia. La historia es muy curiosa, ¿no? Es decir, cuando Motril es tomado por las tropas nacionales, el cuartel de las tropas nacionales que entran en Motril se hace en la Iglesia Mayor. Y en la capilla de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, que había construido el cardenal Belluga, se queda una cripta, y en las criptas se mete el polvorín. Y el 21 de enero de 1938 el polvorín estalla. Había una misa de difuntos aquella mañana y mueren unas cuantas personas. Estos restos en Motril no estaban puestos en otro patio, pero no se sabía bien cómo controlarlos, y hace unos pocos años ya se pudo saber exactamente dónde estaban enterrados y se han trasladado todos los restos aquí.
Han mencionado antes precisamente a don José López Lengo, que yo, de los recuerdos que tengo de él, como también como gran historiador, gran amante de la historia de Motril y de las efemérides, etcétera, pues uno de sus ejercicios principales era venir al cementerio. Sí, sí. Él se venía al cementerio y a partir de ahí sabía la vida de uno y la vida de otro. Yo vine además varias veces con él aquí, y muchas veces la he aprendido por muchas cosas, pues no solo porque he visto papeles antiguos del ayuntamiento, del archivo del ayuntamiento, entonces pues muchos de estos nombres te suenan, ¿no? De los más antiguos, lógicamente. Y otras veces porque venía con mi padre, pues mi padre que conocía también, pues te contaba la historia de don José López Lengo, que viene varias veces a ver algunos. Y cuando hice el librito del cementerio, pues también tuvimos tiempo para mirar la historia del cementerio de Motril y muchos de los enterramientos que hay aquí. Es imposible abarcarlo todo, pero sí que es verdad que tiene una larga historia. Es un lugar de memoria, ¿no? Y como lugar de memoria, pues son importantes para el patrimonio de la ciudad. Están los nuestros, está la historia de ellos, que por lo tanto es la historia nuestra, con lo cual... Es importante para la historia de la ciudad. Esto muchas veces pues resulta, pues a veces pues la gente no le gusta venir aquí, pero la verdad es que forma parte de la cultura, forma parte de la historia. Esto es pura historia motrileña, ¿no? Pura historia motrileña. Pudiéramos ver, aparte de médicos como la familia Aguado y María de Rosario Hernández, es decir, que la familia Hernández Álvarez, fijaros este inicio, ¿no? De 1878, Vicente Tros de Ilarduya Albéniz, mariscal de campo, Jerónimo Tros de Ilarduya Mendoza, capitán de la Real Guardia Valona, don Pedro Tros de Ilarduya y la Real Guardia Valona. Valona era la guardia que protegía al rey, ¿no? Es decir, que... Y Pedro Tros de Ilarduya, que murió muy joven, pero fue escritor, tiene un librito sobre la geografía física de Motril y un artículo bastante largo sobre la historia de Motril, publicado sobre el principio del siglo 1909. Pues ahí lo tenemos a Pedro Tros de Ilarduya, alumno de la Escuela de Caminos, ¿no? que fue uno de los historiadores que conocemos y su librito sobre la geografía de Motril, que yo lo tengo fotocopiado, pues es muy curioso de verlo, un estudio y datos sobre la historia de Motril, que publica en uno de los periódicos motrileños de principios del siglo, que también habla de la historia de Motril, que fue uno de los primeros historiadores motrileños, ¿no? Y murió muy joven. Esteban Martín Feriche Martín, Teresa Cazorla, es decir, gente muy conocida en Juan Fernando Carballo Cabo, es decir, que familia Carballo, y hay pues algunas lápidas pues muy antiguas, del principio de los 20. Esta que apenas se ve era de la estación de telégrafo, fijaros, de 1898. Muerto en la estación de Motril el 1 de enero de 1898, a los 45 años de edad. Sí. Jefe de telégrafo. El jefe de telégrafo lo mataron, le dieron un tiro. Fue una de las tragedias motrileñas de aquella época. Era jefe de telégrafo de Motril. Es decir, que hay pues muchísimas, y lo que digo, pues se han reutilizado. Gerardo Esteva García de Viedma, ¿quién no conocía a don Gerardo, no? Es decir, un hombre también muy relacionado con la cultura de Motril, no solo con la medicina, fue el gran obstetra de Motril, ¿no? En unos años la clínica de don Gerardo era famosa y él fue una gran persona y un gran hombre, ¿no? Y evidentemente pues aquí también está enterrado, ¿no? Y es verdad que relativamente pronto y todo el mundo lo recuerda, todavía muchísima gente lo recuerda a don Gerardo, ¿no? Gerardo fue un hombre muy implicado con la cultura en Motril, con la educación en Motril, un hombre muy implicado, aparte de su faceta como médico ginecólogo. ¿Cuántos deben su nacimiento? En su clínica, ¿no? Es decir, que hay una gran historia. Podemos repasar cualquiera de los nombres que tenemos aquí, Juan Luis Ballesteros, familia Ballesteros. Es decir, que indudablemente pues todo está lleno de historia motrileña, ¿no?
Estos pabellones, digo que empezaron a usarse o a construirse en 1850, estos pabellones de nicho. Y en las esquinas se dedicó a enterramientos infantiles. Y, y la fosa común que está ahí, el depósito que está ahí, debajo. O sea, estos escalones no están hechos No, es que hay un agujero y ahí sí. está la entrada en la fosa común, ¿no? Cuando los restos se sacan de los nichos se arrojan ahí. En esta capilla está la familia Díaz Moreu. En esta capilla que tenemos aquí, la familia Díaz Moreu, aquí está enterrado el almirante Díaz Moreu, famoso por su intervención en la guerra de Cuba. Con el acorazado Colón. Con el acorazado Colón. La guerra de Cuba, fue con el acorazado Colón a la guerra de Cuba. Es verdad que lo mandaron con un acorazado sin cañones a luchar contra la flota norteamericana. De la precipitación, ¿no? De rápidamente, era una acorazado. Una guerra que estaba perdida, porque España no podía competir con la potencia militar de los Estados Unidos en aquella época, pero allí fueron los soldados españoles a defender pues, la patria, ¿no? Y bueno, allí estuvo Díaz Moreu, no muere en Motril, es trasladado por la familia de Don Moreu a Motril y es enterrado aquí. Aquí está también pues, parte de la familia Moreu, alcalde de Motril, gente que tuvieron una gran importancia en la historia económica y política del Motril de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. Díaz Moreu, por ejemplo, fue senador, es decir, fue uno de los grandes cargos de la historia de Motril también, aparte de comandante de navío, fue también senador político, compitió por la alcaldía de Motril también, es decir, que fue un personaje que, aunque él parecía que no era muy político, no le gustaba demasiado la política, sí que estuvo en política, fue íntimo amigo de Canaleja, del presidente de gobierno Canaleja, y seguramente por la amistad con Canaleja él terminó siendo diputado por Alicante o senador por Alicante, pero sus días muere en Alicante, pero la familia lo traslada aquí a Motril y aquí está enterrado. Uno de los grandes personajes, claro, uno de los ilustres motrileños, de la historia más moderna del Motril, de finales del 19, principios del 20. Yo no hace mucho creo que di una conferencia en su centenario, di una conferencia hablando de él, y la verdad es curioso, porque estuvo en Filipinas, estuvo en África, es decir, que se recorrió todos los escenarios bélicos de la España de aquella época, de la guerra española en Filipinas, en el norte de África, en Marruecos, estuvo en la guerra de Cuba, y terminó pues, de político, terminó con cargos políticos de diputado, senador, y unas veces por Motril, por Granada, otras veces por Alicante, y esa fue su vida, una vida pues, de aventurero, ¿no? Es decir, la vida tuvo aventuras impresionantes para escribir una novela en la historia. De hecho, salvó su vida precisamente allí en Cuba, ¿no? Con el acorazado Colón, que se hundió, sí. y él sí fue rescatado, ¿no? Sí, fue rescatado por los marineros, por la Armada norteamericana, fue recibido como héroe, con honores por el gobierno norteamericano y devuelto a España por el gobierno norteamericano. En olor de heroicidad. Podíamos citar, siempre te olvidas algunos, pues es difícil seguirlos a tantos, pero está Gaspar Esteva Rabasa. Gaspar Esteva, otro de los personajes de la historia de Motril contemporánea, ¿no? Fue escritor, político alguna vez, fue alcalde de Motril incluso, pero yo creo que don Gaspar Esteva de político no tenía nada, tenía más de literato y de buena gente, de persona, de personaje dedicado al mundo de la cultura, pero tuvo en algún momento pues, un editor de uno de los periódicos más conocidos de aquella época, la revista, se llamaba la Revista Local y Literaria, y fue uno de los grandes personajes. Lo mismo escribió pues alguna novela, zarzuela, fue un hombre promotor de la cultura en Motril, y el Ayuntamiento de Motril pues le puso una placa y le dedicó la tradicional plaza de Pineda, hoy conocemos como Plaza de las Palmeras, le pusieron Plaza Gaspar Esteva. Y la verdad es que fue todo un personaje. Yo no hace mucho escribí, hace un par de años, un artículo sobre él, sobre su muerte. Tuvo un accidente en Granada y lo atropelló un tranvía.
en Bueno. Granada, iba a hacer unos negocios en Granada, un tema de su trabajo y tal, era abogado, y tuvo la mala suerte de intentar subirse en un tranvía en marcha, no lo consiguió, se cayó y lo atropelló. El mismo la jardinera, tranvía. es decir, el segundo vagón que llevaba el tranvía. Y bueno, aquello fue un duelo tremendo en Motril, porque además no, era un hombre relativamente joven. Pues iba a decir, no era y, muy no, mayor. era hombre, y además muy querido en Motril. Hijo predilecto de hijo nuestra predilecto, desde fundador del Colegio Politécnico, es decir, desde joven había estado volcado, aparte de su tema de negocio y tal, de su profesión, había estado volcado con el tema de la cultura en Motril, la creación del liceo motrileño, el teatro en Motril, la poesía en Motril, la prensa en Motril, lo hizo todo, ¿no? Prácticamente lo hizo todos los aspectos de la cultura motrileña. Fue un personaje, poeta, literato, escritor, cronista, político, hizo un poco de todo, conferenciante. Fue todo un personaje que a lo mejor había que ver, yo diría que todos estos personajes que han contribuido tanto a la historia de Motril, a la cultura de Motril, no tienen tiempo ni tienen ideología, ¿no? Es decir, forman parte del acervo patrimonial de la ciudad. Por Motril en ese aspecto hemos sido poco agradecidos, ¿no? Es decir, este personaje se merecía alguna estatua, ¿no? Como Javier de Burgos o Díaz Moreu, son personajes que... Pero Díaz Moreu a lo mejor pues no estuvo tan implicado con Motril, porque no estuvo en Motril, porque sus destinos como militar fueron desde Filipinas estar siempre fuera, claro, a Marruecos y América, pero Gaspar Esteban Rabasa, que estuvo peleando por la cultura motril desde, yo diría que desde los primeros años de la juventud, ¿no? Hasta que tuvo la mala suerte de que lo pillaron tranvía en Granada, lo atropellaron tranvía en Granada. Lo que le pasaba a Julio Rodríguez cuando hablábamos... Como lo pasaba a Julio Rodríguez, a lo mejor estos personajes necesitarían, no, a lo mejor no una estatua, a lo mejor una placa, ¿no? Esta misma placa que tenemos aquí, pero ponerla, darle su valor de vida, ¿no? No su valor de muerte, sino su valor de vida, ¿no? Nosotros, si te parece, Manolo, vamos a dejar aquí para este último programa nuestra visita. Vamos a seguir en el próximo también, si acaso nos iremos a la otra parte de este patio 1, porque nos queda por seguir visitando nuestro cementerio y, como ustedes bien están comprobando, pues la historia de nuestros motrileños, la historia bueno, de todos esos protagonistas que nos ha ido dando, nunca mejor dicho, la historia de nuestro municipio. Así que nosotros les emplazamos ya para la semana que viene aquí en nuestra alquería, donde seguiremos visitando nuestro cementerio y, por tanto, las grandes historias de nuestros grandes motrileños. Hasta entonces, os esperamos. Adiós.